Ah, entonces despacito nomás se quita. Bueno, damos comienzo. Nos encontramos aquí en la cuarta jornada de trauma organizada por la Residencia de Cirugía General del Hospital Dr. Oscar Allende de Mar del Plata. Mi nombre es Camila Montero, soy residente de primer año de Cirugía General y en esta ocasión nos focalizaremos en el tratamiento de la mujer embarazada y el trauma. Como ya se ha mostrado en las jornadas anteriores, este es nuestro hospital, el cual tiene un área poblacional de cobertura de aproximadamente 2 millones de habitantes, porque no solo integra el partido de Mar del Plata y General Pueyrredón, sino también el resto del partido de la costa, siendo así un centro de referencia público de cirugía de trauma y urgencias. Bueno, esta foto es cómo estamos conformados en la residencia y podemos ver a nuestro referente de cirugía de trauma y urgencias, el doctor Guillermo Barilaro. Una leve introducción: el traumatismo es la causa más frecuente de morbimortalidad materna fetal, siendo consecuencia de 3 grandes fenómenos. Se debe a la incorporación de la mujer al ámbito laboral, del aumento de los medios de transporte y, por último, y no menos importante, la violencia, ya sea traumatismos abiertos, herida de arma de fuego o herida de arma blanca, o traumatismos cerrados. Alrededor de 5 a 10% de todas las embarazadas sufren alguna injuria durante su gestación. El traumatismo del cráneo es la causa más frecuente de muerte. La incidencia varía dependiendo del trimestre. Es el tercer trimestre donde se encuentra la mayor incidencia, siendo de un 52%. Sabemos que las respuestas de las mujeres embarazadas difieren de las personas no embarazadas debido a la serie de modificaciones que afectan a todos los órganos. Por ende, el tratamiento de los traumatismos durante el embarazo tiene consideraciones especiales debido a la presencia del feto y ya sea también a las modificaciones fisiológicas que sufre la mujer. Desde nuestra residencia queremos enfatizar en la importancia del tratamiento en la mujer embarazada, siendo de suma prioridad reanimar y estabilizar a la madre y en un segundo tiempo controlar al feto. El mejor tratamiento para el feto es tratar y estabilizar correctamente a la madre. La disertante del día de hoy será la doctora Andrea Potes, que forma parte del staff de cirugía de trauma y emergencias del Hospital Dr. Oscar Allende de Mar del Plata. A su vez tiene varios títulos universitarios, entre ellos ser cirujana de Médicos Sin Fronteras, instructora de ATLS. Le cedemos la palabra. André, si ya querés, podés comenzar a compartir pantalla. Ahí vamos. Les solicitamos que si no han silenciado sus micrófonos, que este es el momento. Gracias. ¿La están viendo? Sí, perfecto, André. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. En primera instancia, decirles que es un placer estar acá charlando con ustedes. Y por otro lado, agradecerles a los residentes de cirugía por 2 cosas. Una es el haberme invitado a charlar de este tema que a mí me encanta, y por otro lado, también felicitarlos por el haber tenido esta idea de hacer que una tarde lluviosa, como es ahora en Mar del Plata, como esto, como hablar de trauma en embarazo, y cómo es este desafío, y por eso me gusta el
el tema, porque es un desafío, el tratar 2 pacientes en uno solo. Vamos a tener algunos objetivos en esa charla, y realmente si logro que entiendan el primero ya me siento realizada. El primer objetivo obviamente es reconocer todas las alteraciones anatomofisiológicas que alteran la signosintomatología en una paciente embarazada que tiene un trauma. El segundo objetivo que me puse para esta charla es identificar cuáles son esas prioridades de atención en base a lo que acabamos de decir, en base a la alteración de los signos y los síntomas en una mujer embarazada. Y el tercer objetivo es hablar de algunas tácticas quirúrgicas que tenemos los cirujanos ante un trauma en el embarazo. Como ya dijo Camila hace un ratito en la presentación, el trauma en el embarazo se ve en aproximadamente el 4 a 9% de... ahí está, me estaba buscando el puntero. El 4 al 9% del trauma se ve específicamente en el embarazo. Eso significa que cubre un 8% de los embarazos en todo el mundo, más que nada en países desarrollados. También lo dijeron el por qué, porque son lugares industrializados. Tenemos que resaltar esto, que en el tercer trimestre del embarazo, si bien los traumas son más frecuentes, también lo que tenemos es que hay una mayor incidencia de traumas menores en el embarazo. A ver, por ahí me estoy expresando mal. Es el trimestre en el cual hay más traumatizados, donde las consecuencias para el feto pueden ser graves y donde tenemos que tomar grandes decisiones, y lo vamos a ir charlando, pero también es un trimestre en el cual la mujer, por una cuestión anatómica, por pérdida del equilibrio y por disposición del peso corporal, también es un trimestre en el cual se ven muchísimos traumas menores en el embarazo. No por eso obviamente tenemos que subestimar esos traumas. Tenemos que hablar, 2 segundos me voy a tomar para hablar de violencia doméstica. Ustedes saben que la violencia de género y la violencia doméstica últimamente es un punto así como álgido, y realmente hay todo, no sé cómo llamarlo, si morbos, o por qué, pero en la mujer embarazada especialmente se ve mucho trauma por violencia doméstica. Este es un punto que es importante que resaltemos, y este tema específicamente tiene que hacernos abrir las antenitas. Cuando encontramos en la sala de guardia una paciente embarazada que su trauma es compatible por alguna causa, por el tipo de trauma, por la actitud que tiene la paciente, por la actitud que tienen los familiares de la paciente, o por cualquier cosa rara que veamos, no nos cuesta nada comenzar a investigar si detrás de ese trauma no hay violencia doméstica. Esto es importantísimo, y más en esta época. Por otro lado, también estamos hablando de trauma en la mujer embarazada, porque obviamente aumenta la mortalidad materno-infantil, la morbimortalidad, mejor dicho, materno-infantil, a punto tal que en una mujer embarazada es la primer causa de muerte no obstétrica. O sea, de todas las causas de muerte en las embarazadas, sacando las obstétricas, la primer causa es justamente el embarazo. Y vamos a hablar un poquitito de esas modificaciones anatomofisiológicas que decíamos recién que tiene una paciente embarazada. Obviamente, está panzona, de eso no tenemos ninguna duda ninguno de nosotros, esa es la gran modificación anatómica, y esa modificación anatómica se va a ver en un montón de lugares. En principio vamos a empezar por abajo. El primer trimestre del embarazo, acá 12 semanas, se supone que en este esquema esto es el pubis y esto es el ombligo, y este útero, o esta altura uterina, está ni siquiera palpable prácticamente para las 12 semanas. Primer trimestre de embarazo significa un útero intrapélvico totalmente protegido por esa cavidad que genera la pelvis, esa cavidad ósea que genera la pelvis, y es un útero con paredes muy gruesas, por lo tanto es un útero difícil de lesionar, pero que puede sí sufrir ante un trauma, no justamente por un golpe directo o por un trauma directo. Por otro lado, también tenemos en el segundo trimestre del embarazo, alrededor de las 20 semanas, vamos a ver que ya el útero llega al ombligo. Son 3 lugares que se tienen que acordar nada más. La pelvis 12 semanas,
El ombligo, 20 semanas, segundo trimestre, a donde tenemos un útero que, si bien está relativamente expuesto, está todavía con paredes gruesas, y tiene una característica este embarazo, que todavía tiene una gran cantidad de líquido amniótico. Por lo tanto, el feto está cómodo, está relajado, está flotando en ese líquido calentito dentro de su mamá, y está protegido por todo ese líquido. Y el tercer reparo anatómico que nos tenemos que acordar a las 36 semanas es esto que está acá arriba, que serían la altura máxima que puede adquirir el útero. La adquiere a las 36 semanas, después comienza a descender un poco, pero es aproximadamente el reborde costal, y esa altura máxima hace que el útero esté absolutamente expuesto en el tercer trimestre. Lo primero que tenemos después de la pared abdominal es el útero, y está como protegiendo incluso el resto de los órganos de la cavidad abdominal. La cabeza del feto a las 36 semanas ya se está posicionando, está absolutamente encajada en la pelvis, en los casos que sea un embarazo cefálico, obviamente, y la placenta prácticamente no tiene elasticidad, que eso también es un signo importante para recordar por la posibilidad de desprendimiento placentario. Y hay algo que dice acá abajo esta diapositiva y que nos tenemos que acordar, es que este tejido vascular placentario, siempre, en los 3 trimestres, el tejido vascular placentario está en lo que se llama vasodilatación máxima. Esto es siempre, y esto es importante, y ya vamos a saber por qué. Y ustedes deben estar viendo este cuadro y deben estar pensando, ¿qué anotó esta loca con tantos numeritos y tantos datos que está diciendo? Bueno, estas son todas las modificaciones anatomofisiológicas, que tiene una mujer embarazada. Obviamente no vamos a detenernos en todas porque estaría hasta mañana charlando con ustedes, pero vamos a ir a las más frecuentes. Tenemos que recordar, y las más importantes, tenemos que recordar que hay una anemia fisiológica en la embarazada, que puede estar en un 32% de hematocrito aproximadamente, y esto se debe a un incremento del volumen plasmático. El volumen de los eritrocitos también aumenta, pero no en la misma proporción que el volumen plasmático, y por lo tanto hay una hemodilución. Si bien está hipervolémica, también está hemodiluida, porque lo que más aumenta es el volumen plasmático. También hay una leucocitosis, que normalmente está entre 5 y 12.000, pero que durante el parto puede llegar hasta los 25.000, así que no se extrañen que una mujer en trabajo de parto pueda llegar a tener 25.000 blancos. Y hay un aumento del fibrinógeno. Esto es importante saberlo, más que nada cuando estamos tratando un trauma en el último trimestre, el último periodo del embarazo, más que en el último trimestre, les diría casi llegando a la fecha de parto, porque el fibrinógeno ya para esa altura está aproximadamente al doble de lo normal, y por lo tanto tenemos riesgos, obviamente, y los vamos a ir desarrollando. Y después vienen las hemodinámicas, que son importantísimas. Hay un aumento del gasto cardíaco, el gasto cardíaco aumenta a expensas de ese volumen plasmático que yo les dije recién que aumentaba, y también aumenta, y a expensas también de la resistencia vascular, o la resistencia venosa que viene a través de la unión uteroplacentaria. Hay una frecuencia cardíaca que está aumentada, entre 10 y 15 latidos por minuto, es aproximadamente lo que aumenta en el embarazo. La tensión arterial es variable. En los primeros 2 trimestres la tensión arterial disminuye entre 5 a 15 milímetros de mercurio, pero para el final del embarazo tendría que estar normalizado, a no ser que tenga algún problema con el embarazo. No nos vamos a detener ni en la presión venosa, ni en el electrocardiograma, porque sepan que hay algunas variaciones, pero para lo que vamos a desarrollar hoy, simplemente sepan eso, después lo pueden leer en algún libro simplemente. Sí, nos vamos a detener en la hipocapnia. La hipocapnia es importante tenerla presente, una embarazada siempre está hipocápnica, está alrededor de los 30 milímetros de mercurio, su presión parcial de dióxido de carbono. Una mujer embarazada teniendo una presión de dióxido de carbono aparentemente normal, está a punto de hacer una insuficiencia respiratoria. Por eso es que nos interesa este tema. Una presión normal en el embarazo es de 30, pero con 35 ya está en falla respiratoria. Así que este tema lo tenemos que saber. ¿Esto a qué se debe? A esto,
a que tenemos en toda embarazada un aumento de la frecuencia respiratoria y un aumento del volumen corriente. También aumenta el volumen de consumo de oxígeno. En algunas publicaciones dicen que se aumenta hasta un 18% el consumo de oxígeno que tiene una mujer embarazada. Vamos a ir al vaciamiento gástrico, que también nos va a interesar en todo esto. El vaciamiento gástrico está retardado en una mujer embarazada, y acordémonos de esto para poder tomar medidas. Y vamos a ir a una sínfisis pubiana, que también está dilatada, está entre 4 a 8 milímetros la sínfisis pubiana, y también los espacios acroilíacos están dilatados. Y obviamente, con todo esto que les dije, lo que vamos a decir es, el tratamiento tiene que ser precoz, y resalto esto, precoz, tiene que ser agresivo, y tiene que ser continuado. O sea, tiene que comenzar desde el momento cero del incidente que haya tenido. Desde el momento del prehospitalario ya tenemos que empezar a pensar que es una embarazada. Y ahora, ¿qué quise decir con todo esto que hablé y que les tiré cifras y les tiré datos? Pero, ¿a qué viene todo esto? Bueno, vamos a verlo con un caso. Vamos a aplicar todo esto que les acabo de decir en un caso y lo vamos a hacer un poquito más práctico. Todos, o algunos, los que son de mi generación, o incluso un poco más jóvenes, se deben recordar de este personaje. Esta es una imagen de un programa que hicieron a razón de un incidente vial que protagonizó, y en el cual hubo 5 víctimas. Fue un incidente vial entonces con víctimas múltiples, 5 víctimas, de las cuales 3 eran peatones y 2 estaban dentro de un vehículo. Fue un auto que estaba estacionado en un semáforo en rojo, que fue golpeado de atrás por otro auto, conducido por esta persona que acabo de ponerles la foto, por Diana Barrios, y esto hizo que el auto que estaba estacionado fuera hacia adelante y atropellara 3 peatones que estaban justo delante de él cruzando la calle. Como para que se den una idea del tipo de impacto, el auto quedó directamente del otro lado de la calle, o sea, el auto cruzó totalmente la calle, por lo tanto las personas recibieron un alto impacto, un impacto de alta energía. De estas 5 víctimas, ahí se las describo. Había una mujer que tenía un traumatismo de cráneo con una pérdida fugaz de la conciencia, que era uno de los peatones, otra mujer que no tenía pérdida de conocimiento, pero que tenía un trauma nasal, que era la acompañante del vehículo sin cinturón de seguridad, otra mujer que tenía una fractura en el brazo derecho, una deformidad en el brazo derecho, y era la conductora del auto, y tampoco tenía cinturón de seguridad, un varón que tenía escoriaciones, y era el peatón, otro de los peatones, y una mujer de 20 años, que ella decía que tenía 5 meses de embarazo, que era peatón, que la encontraron exactamente del otro lado de la calle, contra un cordón, estaba lúcida, estaba lo que denominaron los médicos del prehospitalario hemodinámicamente normal, no tengo más especificaciones de lo que fue hemodinámicamente normal, y con un Glasgow de 15 en 15. Y sí refería en ese momento dolor abdominal, y se le veía una deformidad en el muslo izquierdo. Cuando la triallaron como 4º lugar de prioridad, justamente por esta condición hemodinámica normal que ellos habían constatado en la paciente. Y la trasladaron al Hospital Materno-Infantil. Sé que hay gente que por ahí no es de acá de Mar del Plata. Sepan que en Mar del Plata tenemos 2 hospitales, un hospital materno-infantil, que era el más cercano del lugar, pero a donde solamente se hace materno-infantil, a donde no hay una terapia de adultos, ni hay cirujanos de adultos, ni hay nada para atención de adultos, más allá de todas las cuestiones materno-infantiles. Y después tenemos el Hospital Intersonal, que es a donde nosotros trabajamos, que es el lugar a donde sí tenemos terapia y todas las condiciones para poder tratar a todos los adultos a partir de los 15 años, pero a donde no tenemos una maternidad montada, ni obviamente una neonatología, ni nada que se le parezca. Así que la decisión en esta paciente, justamente por estar embarazada, fue la de trasladarla al materno infantil. Después
Viendo esto, vamos a ver si se tomaron buenas decisiones en este prehospitalario. ¿Qué dicen los libros de qué hay que hacer en el prehospitalario? Bueno, el objetivo en el prehospitalario es salvar la vida de la madre, de eso no hay discusión y por eso está puesto acá bien señalado. Hay que hacer un triage adecuado. Cuando hacemos el triage, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta si está embarazada, la edad de ese embarazo, cuántas semanas de embarazo tiene, eso lo hacemos muy fácil poniendo la mano arriba de la panza, viendo a ver si está por abajo, por arriba del ombligo, recién en el esquema fue muy gráfico y podemos saber a ver qué es lo que está pasando, y en base a eso podemos saber a ver cómo está esa hemodinamia. ¿Está normal o es una embarazada que realmente aparenta tener una hemodinamia normal, pero no está normal, sino que está compensando con todos estos sistemas que les acabo de decir hace unos minutos? En base a todo eso tenemos que hacer un triage y ese triage tiene que ser el adecuado. En este caso yo les diría que probablemente esta paciente tendría que haber sido evacuada dentro de los primeros pacientes que se evacuó. Obviamente tenemos que controlar la vía aérea y tenemos que proporcionarle oxígeno, porque habíamos dicho, tienen un consumo de oxígeno importante y están a pasos de la falla respiratoria fácilmente, por lo tanto oxígeno en forma precoz, como en todos los pacientes de trauma, control de la hemorragia externa, vía periférica, reposición de volumen agresivo y precoz. Tenemos que darle analgesia, no nos olvidemos que los traumas duelen, hay que darle analgesia. ¿Qué analgesia? No tengan miedo, la paciente está embarazada, pero se le puede incluso hasta dar morfina si hay una fractura como en este caso, porque no tiene que pasar dolor, el dolor es un estímulo, por lo tanto, tratemos en estos pacientes de manejar el dolor, podemos darle morfina sin mayor inconveniente, y incluso si hay que hacer una secuencia de intubación rápida porque hay que controlar la vía aérea, también le podemos poner midazolam sin mayor inconveniente, no nos limita el embarazo en usar este tipo de medicación. Y tenemos que inmovilizarla. La vamos a inmovilizar como a cualquier paciente con cuello cervical y tabla larga. La única diferencia es que tenemos que tener en cuenta dónde vamos a colocar las cinchas de la tabla para no presionar sobre el abdomen. Y la otra es que si el embarazo es de más de 20 semanas, hay que inclinar la tabla a la izquierda, colocándole, una vez que está fija, un soporte o una frazada doblada o lo que ustedes tengan en la ambulancia, inclinando hacia la izquierda la tabla aproximadamente unos 30 grados más o menos. Pero hay que inclinarla, y si no, con la mano, despacito, podemos tratar de girar el abdomen o de empujar el abdomen. ¿Todo esto para qué? Para que ese útero, que es después de las 20 semanas, es importante, no comprima la vena cava y no ocasione con eso mayor shock del que la paciente tiene. Esa compresión de la vena cava lo que va a hacer hipotensar al paciente y la va a ayudar, o mejor dicho, no la va a ayudar en absolutamente nada, porque si es una paciente que está con signos de shock, va a agravar esos signos de shock. Y el otro punto es que hay que trasladarla al centro más cercano y más adecuado. Depende de qué paciente tenemos, a qué centro lo vamos a trasladar. Siempre tiene que ser el centro más cercano, pero también el más adecuado. No porque sea el más cercano, siempre es el más adecuado. En el hospital materno-infantil lo que hicieron fue seguir la línea de la TLS, constataron que tenía una vía aérea permeable, con buena entrada de aire bilateral, con una frecuencia cardíaca de 110, una TA de 160, con dolor abdominal y una deformidad en el muslo izquierdo, y un Glasgow de 15 en 15. Por lo tanto, no tenían mayor inconveniente, consideraron que estaba hemodinámicamente bien, y lo que hicieron fue poner una vía periférica con 500 mililitros de solución fisiológica como reposición volumétrica, y le hicieron una ecografía obstétrica, porque estaba embarazada, había que ver a ver cómo estaba ese embarazo, así que le hicimos la ecografía obstétrica en el materno infantil. Y lo que encontramos era que tenía una ecografía obstétrica normal, de acuerdo a la edad gestacional, y ahí establecieron que su edad gestacional era de 20 semanas.
también se preocuparon por ese fémur y le hicieron una plaquita de fémur donde se constata la fractura de fémur, y con todo esto decidieron trasladarla al hospital interzonal. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer en realidad en el hospital? Lo que hay que hacer en el hospital es sí seguir la línea de el ABCD, tal cual como lo hicieron, en cuanto a la sistemática. Por ahí habría que haber sido un poco más agresivo, esto que vengo diciendo desde el principio. Todo el tratamiento tiene que ser precoz, tiene que ser agresivo y tiene que ser continuo. Entonces, lo primero que vamos a ver es la permeabilidad de la vía aérea. ¿Por qué? Porque la embarazada tiene riesgos de aspiración. ¿Por qué? Por esto que yo les dije hoy, hay un retardo en el vaciamiento gástrico. Por lo tanto, hay que mantener esta vía aérea permeable, y está indicado en una embarazada la colocación temprana de una sonda nasogástrica para la evacuación gástrica, para evitar la aspiración. En la B, lo que vamos a hacer en la ventilación y la oxigenación es que esta ventilación y oxigenación tiene que ser adecuada. Sabemos que hay una ventilación dificultosa. Yo les dije hoy que está complicada con la anatomía, y siempre va a requerir oxígeno. ¿Por qué? Porque está con una hipocapnia en forma constante fisiológica, y también porque requiere mayor cantidad de oxígeno que otras personas. Tenemos que tener en cuenta que tiene un diafragma elevado, que el diafragma se eleva en una embarazada en aproximadamente 4 centímetros. Por lo tanto, ojo cuando coloquemos tubos de tórax, porque la ventilación es dificultosa, porque hay un diafragma elevado, pero también es dificultosa a veces porque hay que poner un tubo de tórax. Entonces tengamos en cuenta cuando pongamos el tubo de tórax en que el diafragma está elevado unos 4 centímetros para poder localizar el lugar a donde vamos a hacer ese tratamiento necesario en este nivel de atención del trauma de la recepción inicial. Y hablaba recién de que la paciente tiene hipocapnia, porque tiene, normalmente cuando le pedimos gases, vamos a ver que tiene una PCO2 que puede estar alrededor de los 30, pero hoy les dije, del 30 al 35 no hay nada, y con 30 esa paciente puede estar a segundos de hacernos una insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, siempre tengamos presente que puede requerir una intubación orotraqueal en forma rápida. Ante la mínima sospecha de que esa paciente está entrando en una insuficiencia respiratoria, hagamos una intubación orotraqueal. Es preferible hacer una intubación orotraqueal temprana a hacerla tarde. En la C, obviamente, vamos a hablar del volumen circulatorio, y acá es donde tenemos los grandes problemas. No reconocemos los signos de shock fácilmente en una paciente embarazada. ¿Por qué? Porque es una paciente que está hipervolémica. Está hipervolémica por esto que yo les decía, que aumentaba la cantidad de plasma que tiene el paciente. Hay un retardo en la aparición de todos los síntomas, de la taquicardia, de la hipotensión, y por lo tanto hay un sufrimiento fetal porque no reconocimos el shock a tiempo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que comenzar con la reposición de volumen en forma precoz y en forma agresiva. Pueden ser cristaloides, es lo que siempre tenemos a mano, lo que siempre hacemos. Acá seguimos con la regla del ATLS de los 2000 de entrada, no importa si tiene tensión arterial elevada, baja o como la tenga, ya sabemos que elevada no la va a tener, a no ser que esté en una eclampsia, la va a tener disminuida, y lo que vamos a necesitar es reponer agresivamente el volumen. Y si le vamos a llegar a pasar sangre, no podemos, como a cualquier trauma, pasarle cualquier grupo y factor. No podemos hacer lo que hacen en todas estas series médicas, a donde siempre piden 8 unidades de O negativo. En los pacientes 8 unidades de lo que venga piden, y se los traen. Lo peor de todo, que a nosotros no sé a ustedes, pero por lo menos en mi caso no. Lo que nosotros tenemos que hacer con esta sangre de esta paciente es, ¿tenemos que transfundirla? Sí, la tenemos que transfundir, pero tiene que ser grupo y tipo específico. Ojo con esto. Entonces, hagamos reposición precoz y agresiva de volumen con cristaloides.
y mientras tanto tipifican la sangre correctamente. Otra cosa que tenemos que pensar en cuanto a la parte circulatoria es la compresión de la vena cava. La compresión de la vena cava lo que hace es reducir el retorno venoso y disminuir el gasto cardíaco, y eso que hace, agrava el shock que ya tenía la paciente. O sea, ya estaba en shock, y nosotros ahora lo que estamos haciendo es agravar el shock. Por lo tanto, lo que hacemos es lo que acabo de decir para el prehospitalario: desplazamiento uterino hacia la izquierda. Eso hace que no esté comprimida la vena cava y que no se agrave el shock. Acá también puse en el cuadro los inotrópicos. Los inotrópicos tienen que ser usados de última elección. Cuando no nos queda otra opción, ahí vamos a usar inotrópicos, porque obviamente lo que va a pasar es que el inotrópico, que es un vasoconstrictor, va a hacer vasoconstricción a nivel a nivel placentario. Entonces, la realidad es que vamos a tratar de no utilizarlos a no ser que nos quede otro recurso. Por otro lado, ustedes recuerden que en una embarazada, yo les había dicho hoy, está en una vasodilatación en esa placenta y en ese útero importante, pero cuando hay un shock y el cuerpo lo que hace es largar catecolaminas, esas catecolaminas lo que van a hacer es, van a ir a hacer una vasoconstricción uteroplacentaria. Por lo tanto, a esa vasoconstricción que nos dan las catecolaminas fisiológicamente, si le agregamos los inotrópicos, podemos generar algo que no vamos a llegar a los mejores resultados. De todas maneras, si no queda otra opción, están indicados. Y bueno, la isoinmunización, de más está decirles, cuando hay una madre RH, hoy lo estábamos hablando cuando yo les explicaba de no podemos pasar cualquier sangre, hay posibilidad de que haya isoinmunización, y la otra cosa que puede pasar es que haya una embolia de líquido amniótico, que se puede ver en el segundo trimestre, que se acuerdan que yo les decía, el bebé está lindo, cómodo, en el agüita, pero esto en un trauma es un riesgo para la madre. Puede haber una embolización de líquido amniótico, y la embolización de líquido amniótico es catastrófica en una mujer embarazada, porque no solamente está la embolización, que puede matarla, sino que esta embolización lo que ocasiona es una coagulación intravascular diseminada, por lo tanto, vamos a estar en serios problemas. Y en el D, lo único que puse yo es esto de síntomas neurológicos, porque lo que tenemos que hacer es, o el riesgo que tenemos es no reconocer la eclampsia. No nos olvidemos que la mujer embarazada está bien, la estamos tratando por un trauma, pero sigue siendo una mujer embarazada y puede tener una eclampsia. Por lo tanto, si nosotros tenemos convulsiones, hipertensión, edema, que puede ser normal en una mujer, y hiperreflexia, tenemos que pensar en una eclampsia. Esto es importante diferenciarlo de un traumatismo de cráneo. Tengamos cuidado con esa diferenciación. Y ustedes dirán, pero no me hablaste del feto, ¿y qué hacemos con este feto? ¿No, en ningún momento nos encargamos del feto? No, sí, nos encargamos todo el tiempo del feto, porque la principal causa de muerte fetal es el shock materno. Por lo tanto, todo el tiempo nos encargamos del feto. Si logramos a la madre sacarla de ese shock, estamos tratando correctamente al feto. Por lo tanto, en todo lo que acabamos de decir, tratamos el feto. La segunda cosa que tenemos que pensar que puede afectar ese feto y que puede afectar a la madre es un desprendimiento placentario. En toda mujer embarazada hay riesgo de desprendimiento placentario. El 70% se presenta con sangrado vaginal. Por lo tanto, no nos olvidemos de que, si bien en todo trauma siempre decimos que hay que meter dedos en todos los agujeros, en la mujer embarazada con más razón tenemos que saber cómo está esa vagina, ver si hay sangre, incluso a veces hay líquido amniótico que nos puede estar dando signos, pero recordemos que el sangrado vaginal es un síntoma de desprendimiento placentario. Este desprendimiento placentario en el 70% ocasiona sangrado. A veces un 30% tiene desprendimiento placentario sin sangrado vaginal, y también tengámoslo en cuenta. Aparte de eso, obviamente hay dolor uterino y hay contracciones que a veces
no son esporádicas, obviamente, y pueden ser muy fuertes, incluso pueden llegar a tener un útero hipersensible que ante la menor palpación se contrae, y a veces el útero directamente se pone tetánico, se pone absolutamente contracturado, hace una contracción extremadamente larga y no termina. Todos estos son signos de desprendimiento placentario. El tercer punto que puede pasar es una ruptura uterina. Lamentablemente, mejor dicho, por suerte, es algo raro. La única ruptura uterina que yo vi fue durante un parto con forceps, y obviamente la resolución quirúrgica tiene que ser urgente cuando uno detecta una ruptura uterina. Por suerte, en trauma no se ven frecuentemente, pero pensémosla cuando hay dolor abdominal y cuando vamos a palpar el abdomen y vemos que no estamos palpando el útero, que algo está pasando, que estamos palpando el feto, pero no el útero. Y el feto en posiciones no del todo normales. También puede haber un aborto espontáneo. Esto se ve principalmente en el primer trimestre, aunque puede darse en todos los trimestres del embarazo. El mayor riesgo está en el primer trimestre, y también se puede desencadenar un trabajo de parto. Esto obviamente es por el estímulo que ocasiona el trauma. ¿Y qué métodos complementarios vamos a pedir? Porque está embarazada, pedimos algo distinto, ¿no? Bueno, en el laboratorio lo que vamos a hacer, empezamos con un laboratorio general, obviamente al que le vamos a agregar un test de embarazo si no es una embarazada de 36 semanas, a la cual ya nos damos cuenta sin necesidad de hacer un test de embarazo, sino toda mujer que está en edad fértil se considera embarazada hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, el laboratorio en trauma en general tiene que ser con test de embarazo en mujeres, a no ser que estemos hablando de fuera de edad fértil, que cada vez se extiende más. Ustedes saben que ya edad fértil es a partir de aproximadamente los 9 años, entre los 9 y los 12 años, dependiendo de qué estamos leyendo, pero la edad fértil realmente se está extendiendo mucho. Vamos a manejarnos con gases en sangre, y los tenemos que pedir de entrada, y tenemos que saber que los gases en sangre normales en una paciente embarazada son estos que yo les pongo acá. Hay un pH que está ligeramente modificado, está con un pH de 740, 745, un bicarbonato que está bajo, porque está compensando esta cuestión respiratoria, de la alcalosis respiratoria que genera por su forma de respirar, y entonces baja el bicarbonato, y tiene un bicarbonato que normalmente oscila entre los 17 y los 22 miliequivalentes, y tiene una PCO2, esto ya lo dije varias veces, que está entre los 25 y los 30, y por lo tanto es hipercápnica. El fibrinógeno, ya lo dije, que se duplica, y por lo tanto estaría bueno, si tenemos posibilidad de hacerlo en el centro donde trabajamos, hacer un fibrinógeno, más que nada cuando estamos a final del embarazo, porque si él está duplicado al final del embarazo, podemos pensar rápidamente en que tenemos riesgos de hacer una coagulación intravascular diseminada, o mejor dicho, la paciente tiene riesgos de hacer una coagulación vascular diseminada. O sea, tomémoslo como una alarma, un signo de alarma que podemos tener cuando tenemos una embarazada con trauma. Así que si tenemos posibilidad de pedir fibrinógeno, pidámoslo. Obviamente grupo y factor, y ver si tenemos que hacer, acá hay un error ortográfico, discúlpenme, a ver, para poder descartar la posibilidad de isoinmunización, y hay algunas otras pruebas para hacer todo el tema de isoinmunización y de inyección de inmunoglobulinas, pero bueno, después si quieren en las preguntas puedo ahondar un poco en este tema, pero sepan que sí tenemos que pedir grupo y factor en todas. Y después también dentro de los métodos complementarios puse monitoreo fetal continuo. ¿Por qué lo puse dentro de los métodos complementarios y no lo puse en el tratamiento, o en la recepción inicial, o en todo lo que hacemos con la embarazada cuando recién ingresa? Porque el monitoreo fetal es control del feto. Y dijimos desde un principio que la embarazada se trataba primero, y después nos íbamos a fijar a ver qué pasaba con el feto. Por lo tanto, el monitoreo fetal pasa a ser un anexo, como decimos en trauma, anexo de la revisión primaria. Bueno,
dentro de los anexos de la revisión primaria en trauma de la mujer embarazada, vamos a agregar el monitoreo fetal, que a partir de las 20 a 24 semanas tiene que ser continuo, y tenemos que tener en cuenta que más o menos tiene que tener una frecuencia cardíaca entre 120 y 160, un feto normal. Y vamos a hacer imágenes, las imágenes típicas, las que hacemos siempre: radiografía de tórax, de pelvis, de cervicales, si es necesario, tomografía, lo que sea necesario, lo vamos a hacer. Pero deben estar pensando ustedes, ¿qué pasa? ¿Me está hablando de hacer una tomografía si es necesario? ¿Me está hablando de irradiar una embarazada? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa? ¿La irradia una embarazada? Sí, tengo que pedir imágenes en una embarazada. Tengo que hacer una radiografía de tórax, de pelvis, y si necesito radiografías específicas también las tengo que hacer. Tengo que hacer una tomografía. Si la tengo que hacer, la hago. No pasa nada. Las imágenes están siendo lo que nos va a orientar hacia qué tratamiento vamos a hacer en una paciente embarazada. Por lo tanto, pidámoslas. Obviamente el FAS y el IFAS, lo puse acá, no irradia, es lo primero que hacemos. Nosotros tenemos la suerte de tener dentro del shock room, donde hacemos la recepción del paciente, el equipo de ecografía, y tanto los residentes de cirugía como los cirujanos sabemos hacer FAS o FAS extendido, el IFAS. Así que una de las primeras cosas que hacemos en los traumas en este momento ha pasado a ser nuestro estetoscopio. El estetoscopio de los clínicos ahora para nosotros es el ecógrafo para los cirujanos en trauma, y hacemos FAS o IFAS en todos los pacientes con trauma que ingresan. Las embarazadas ni hablar que lo hacemos. Y dentro de las imágenes, justamente porque hablaba de tomografía, de placas, etcétera, puse lavado peritoneal diagnóstico, porque cuando no hay una tomografía, o cuando estamos en el interior y no podemos acceder a una tomografía y tenemos dudas, el lavado peritoneal diagnóstico, si bien no es una imagen, también lo podemos hacer en la embarazada, y nos puede ayudar en una embarazada a saber qué es lo que está pasando dentro de ese abdomen. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que tiene que ser hecho por encima del ombligo. O sea, tenemos que hacerlo con una técnica abierta y por encima del ombligo. Tenemos que palpar el abdomen, ver dónde está ese borde uterino, o a dónde está esa altura uterina, perdón, no me salió la palabra, y por encima del ombligo vamos a ir a hacer ese lavado peritoneal diagnóstico. Las indicaciones del lavado peritoneal en embarazada son las mismas que en la no embarazada. Las indicaciones no varían. Lo que varía es el lugar a donde lo vamos a hacer. Ahora, con todo esto que les dije que hacemos en el principio, en la atención inicial, vamos a ver qué hicimos en el hospital interzonal. Acá estaba yo ese día de guardia, por eso les estoy presentando este caso, porque debe ser de los casos de embarazadas, siempre me los acuerdo, son pocos, pero uno se los acuerda. Y este caso en particular siempre me quedó muy grabado. Y bueno, llegó esta paciente última, primero recibimos los otros 4 casos que les describí hoy, y última recibimos a esta paciente, porque primero pasó por el hospital materno-infantil y hicieron todo lo que ya les expliqué. Cuando llegó estaba consciente y estaba lúcida, pero estaba con un desasosiego importante. Sabemos que el desasosiego es un síntoma de hipovolemia. Ella puede hablar, nos informa que está de 5 meses de embarazo, ya teníamos los estudios de ecografía hechos, donde nos decía que tenía 20 meses de embarazo, 20 semanas, perdón, de embarazo. Tenía una frecuencia cardíaca cuando arribó de 120 por minuto, una TA de 90-60 y una frecuencia respiratoria de 20. Una altura uterina que estaba a nivel del ombligo, y teníamos una placa que nos decía que tenía una fractura de fémur izquierdo. Y lo que nosotros hicimos, ni bien ingresó, fue colocarle 2 vías y comenzar con reposición de cristaloides en forma agresiva. Al colocarle las 2 vías en simultáneo, obviamente mandamos sangre para el laboratorio, para todo lo que ya hablamos. Le colocamos una máscara con oxígeno, con reservorio. Hicimos un FAS, porque les acabo de explicar, lo tenemos adentro del shock room, al lado de la camilla de recuperación, por lo tanto para nosotros es
2 segundos hacer un FAS realmente, a donde vimos líquido libre abdominal y llegamos a ver que había una bradicardia fetal extrema, y sin pensarlo la llevamos a quirófano sin más. Le hicimos una laparotomía exploradora, encontramos un hemoperitoneo de aproximadamente 2 litros, y hubo que hacerle una esplenectomía porque tenía una ruptura esplénica, y una nefrectomía izquierda porque también tenía una ruptura renal izquierda, y de estos 2 lugares era de donde había una pérdida activa sanguínea que la paciente llegó compensada, entre comillas, justamente por todos estos mecanismos de los que hablé al principio. Esta es una paciente que obviamente estaba en shock, pero que es de estas pacientes en las cuales el shock no se demuestra claramente. Y esto es la clave en el tratamiento de una mujer embarazada. El saber ver qué es lo que está pasando, más allá de que esté lúcida, consciente y nos hable. Entonces, pudimos hacer todo esto en la paciente, y después de esto la llevamos a terapia, pero 5 horas después de la cirugía, óbito. Para no tener estos resultados es que, insisto, las embarazadas engañan, y por eso es que tenemos que acordarnos de ese primer cuadro que yo les mostré, y a donde se explica la fisiología de qué es lo que pasa con una embarazada y el por qué. Y ustedes deben estar pensando, pero le hizo esplenectomía, le hizo nefrectomía, ¿y qué pasó? ¿No hizo una cesárea? No, no la hice, no hice nada a nivel del útero. Ahora vamos a hablar de lo que significa una cesárea de urgencia, pero en esta paciente puntualmente no la hice porque estaba con 20 semanas de embarazo y con un shock, con una paciente que yo creí que sinceramente que no iba a tener posibilidades de tolerar más tiempo en quirófano. Digamos que es una especie de control de daños. Traté de ser lo más rápida posible y de simplemente buscar las causas de hipovolemia que tenía esta paciente. Ese útero no estaba provocando la hipovolemia. Y hablando un poco más, vamos a detallar un poco el tema de las cesáreas. Las cesáreas pueden ser perimortem o pueden ser postmortem. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la cesárea perimortem lo que busca es salvar la vida de la madre. Vamos a empezar desde esto, es básico. Una cesárea se hace perimortem cuando lo que se está buscando es salvar la vida de la madre. Si dentro del salvar la vida de la madre al hacer la cesárea podemos salvar la vida del feto, fantástico, pero lo que estamos buscando, el objetivo es salvar la vida de la madre. Está indicada cuando una paciente tiene más de 20 semanas de gestación, razón por la cual yo no decidí no hacerla, estábamos muy en el límite, y realmente nosotros en el hospital, hoy les decía, no tenemos neonatología. Ese feto de 20 semanas probablemente no íbamos a tener cómo reanimar a ese feto ni cómo sostener ese feto. Se considera la cesárea perimortem parte de la reanimación en una embarazada de más de 20 semanas, y por eso está indicada. Y se hace específicamente cuando está o cuando ingresa in extremis, o cuando durante la reanimación o sin reanimación presenta un paro cardiorrespiratorio, y lo estamos viendo, es presenciado. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es aumentar el retorno venoso, que hoy habíamos dicho que el útero no deja que el retorno venoso sea efectivo, entonces vamos a aumentarlo sacando el bebé del útero y disminuyendo esa compresión que se hace sobre la vena cava, y vamos también a efectivizar la reanimación. ¿Por qué? Porque no sé si alguna vez tuvieron que hacer masaje en una mujer embarazada con un útero, pero es dificilísimo hacer masaje cardíaco en una mujer embarazada. De hecho, está indicado cambiar el lugar a donde se hace masaje cardíaco, pero realmente para efectivizar esa reanimación está indicada
la cesárea perimortem. Y por eso lo puse acá como parte de la reanimación. Lo que aparte tenemos que hacer, aparte de retirar el feto, porque si no nos quedamos en retiramos el feto y ahí se terminó la cesárea, no. También tenemos que retirar la placenta, y también lo que tenemos que hacer es limpiar el útero, porque si limpiamos el útero, evitamos que haya una atonía uterina, que realmente sería catastrófico en este tipo de pacientes. Y obviamente tenemos que hacer un cierre hemostático del útero, porque si no vamos a tener una pérdida sanguínea, obviamente. Ahora, la cesárea post-mortem es distinta, porque lo que busca es salvar el feto. Es post-mortem, estoy hablando de una paciente que ya falleció y que yo tengo que salvar ese feto, o pienso que puede haber posibilidad de salvar ese feto. Entonces, hay que hacer todo lo posible por buscar salvar el feto. Y vamos a hacer una cesárea post-mortem. Cuando tiene entre 26 y 28 semanas de embarazo, hay mayor índice de supervivencia. Hay algunos estudios que hablan de a partir de las 20, 22 semanas se puede comenzar a hacer cesáreas post-mortem. Hay que estar en centros muy especializados para que ese feto sobreviva. Realmente la mayor supervivencia fetal se tiene cuando está entre las 26 y 28 semanas. Si está hecha en el momento oportuno, hay una supervivencia de un 70% de fetos. No requiere verificar la vitalidad fetal. No tenemos tiempo de verificar vitalidad fetal. No vamos a hacer ecografía, no vamos a hacer nada, vamos a simplemente abrir el abdomen con una incisión mediana debajo de la cavidad abdominal, que por suerte, para un embarazo a término, vamos a tener, o un embarazo en 26, 28 semanas, como está indicada la cesárea, hay una diastasis de rectos, con lo cual hacer una mediana es muy fácil, tenemos el útero a mano, rápidamente abrimos el útero y sacamos el feto, sin verificar la vitalidad. Si ese feto después no tiene vitalidad, lo intentamos, y es lo que tenemos que hacer, intentarlo. ¿Por qué? Por esto que vamos a seguir diciendo, 5 minutos después del óbito materno es el tiempo que tenemos para que el paciente sobreviva, para que el feto sobreviva. 5 minutos es el momento a donde se tiene buena respuesta. Se describe que hasta los 15 minutos, entre los 5 y 10 minutos, 12 minutos, a los 5 minutos 70% de sobrevida, después hay un poquito menos, ya para los 15 minutos de muerte de la madre hay una muy mala respuesta fetal, y hay descrito casos de hasta media hora después de la muerte materna, extraer el feto, pero realmente la respuesta fetal es muy mala, y esos fetos, si no fallecen, realmente tienen grandes secuelas. Por lo tanto, realmente el tiempo que tenemos, y nos tenemos que centrar en esto, son 5 minutos. Lo ideal es que la causa de muerte de la madre sea una causa que no conlleve hipovolemia. En trauma, es lo que estamos hablando, es por ejemplo un trauma de cráneo. El trauma encefalocraneal grave es el trauma ideal para hacer este tipo de cesáreas, a donde no hubo hipovolemia y por lo tanto el feto se mantuvo en buenas condiciones. ¿Qué pasa en el prehospitalario? Bueno, en el prehospitalario tenemos que tener un par de condiciones para poder hacer cesárea post-mortem. ¿Está indicada? Sí, está indicada. Está indicada cuando estamos a más de 5 o 10 minutos del hospital, en realidad dicen entre 5 y 7 minutos del hospital, en una ciudad chica o próximos a un hospital se puede hacer, y cuando hay personal capacitado que pueda hacer esta cesárea post-mortem, obviamente. Ustedes deben estar pensando, pero esto es complicado, realmente, se hace, no se hace. Yo tuve la suerte de hacer una sola, o la desgracia, no sé, de hacer una sola cesárea perimortem en un trauma de cráneo grave, que primero hicimos la cesárea en el shock room y después falleció la paciente. No tengo fotos de esa cesárea, pero como tenemos
Y sí, es posible. Es lo que, me había olvidado que había puesto esta diapositiva, pero sí, es posible, chicos. A todos los que me están escuchando y que por ahí piensan, no vamos a hacer nunca, sepan que todos en algún momento de nuestra carrera, a emergentólogos o cirujanos, nos va a llegar una embarazada traumatizada a la cual le vamos a tener que hacer una cesárea. Tenemos que estar todos preparados, no solamente los cirujanos, los emergentólogos también. Los emergentólogos tienen que saber hacer cesáreas post-mortem, porque salvamos una vida, así que es posible. Y recién lo que les estaba diciendo es, no tengo fotos de la cesárea que hice yo, pero gracias al doctor Horacio Locatelli, que es parte del staff de ATLS como yo, y me cedió estas fotos de una cesárea post-mortem, que hice, perimortem mejor dicho, que ellos hicieron en su hospital. El bebé que ven aquí, que nació, es una nena. Esta nena me mandó otras fotos que no las subí porque esto se hace público y no quería postear caras ni nada que se le parezca, pero el doctor Locatelli tiene fotos de él con la nena con sus 15 años, que hace poco los acaba de cumplir, así que son de las cosas que realmente hace que nosotros sintamos que somos útiles haciendo trauma. Bueno, y fuera de todo este caso y cómo lo fuimos analizando, etcétera, voy a pasarles puntuales las técnicas quirúrgicas que vamos a poder hacer en trauma, porque se puede generar dudas. Vamos a salir ya del caso y vamos a hablar de algunas técnicas quirúrgicas. En trauma cerrado, en una paciente embarazada, la primera duda que se puede generar es con el TNO. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos TNO? ¿No hacemos TNO? ¿Es una paciente embarazada? ¿Está indicado? Sí. La respuesta es sí. Se hace TNO en paciente embarazada, está indicado siempre que la paciente esté normal y estable hemodinámicamente, y siempre que la paciente sea seguida muy de cerca. Recuerden que en una paciente embarazada, habíamos dicho, la hipovolemia no se manifiesta, o a veces lo que no se manifiesta es la insuficiencia respiratoria, por lo tanto tenemos que estar muy encima, tenemos que trabajar muy en equipo, tenemos que estar muy de acuerdo con los terapistas, y el seguimiento de esta paciente tiene que ser muy estricto, pero sí, TNO se hace, y de hecho está indicado hacer TNO en trauma de hígado, de vaso o de riñón, porque es menos traumático hacer TNO que hacer una cirugía en estos casos, en los cuales, vuelvo a repetir, el seguimiento tiene que ser más estricto aún que con un paciente común. Andrea, ¿te puedo hacer Tenemos que hacer cirugía precoz en los traumas que indiquen que una paciente está inestable o que tiene lesión de víscera hueca. Es importantísimo esto. Tiene que hacerse una cirugía precoz, porque en las lesiones de víscera hueca, cuando hay una peritonitis, realmente hacer una cirugía y dejar que ese embarazo pase por toda una infección y sepsis realmente no es un buen pronóstico para ese embarazo. ¿Y qué pasa con las fracturas de pelvis? Bueno, es un gran tema en trauma y un gran tema en embarazo, y más cuando el embarazo está llegando a término. ¿Por qué? Porque hay un sangrado retroperitoneal importantísimo. Si alguno tuvo oportunidad de operar una paciente con un trauma y de hacer una cesárea, va a ver que después de hacer una cesárea, lo que va a encontrar es un útero que está totalmente atónico, pero que aparte tiene una vasculatura importantísima, que está obviamente y que proviene de la pelvis. Toda esa neovasculatura que tiene este útero, que son venas enormes realmente, hacen que el sangrado retroperitoneal en una fractura pélvica sea muy importante, y esto es lo que causa el 25% de muertes fetales en la fractura de pelvis. Y obviamente el tratamiento más indicado es la angioembolización. No todos tenemos angioembolización, nosotros no la tenemos, por lo tanto, cuando hay sangrado por una fractura de pelvis, nosotros vamos a la cirugía, pero aquellos que cuenten con angioembolización
de forma urgente sería de elección. ¿Qué pasa con los traumas abiertos? Bueno, en la herida de arma blanca, generalmente, como yo les había dicho, la pared uterina es muy gruesa, no atraviesan la pared uterina. De todas maneras, sepan que se puede hacer una rafia uterina. Lo que suele pasar es que en una herida de arma blanca penetra la pared uterina y se puede generar un pequeño hematoma a nivel retroplacentario. Recuerden que aparte parte de la cavidad uterina está pegada a la placenta, entonces muchas veces lo que puede generar sí es un hematoma retroplacentario, pero no llega a atravesar totalmente el útero. Y si lo llega a atravesar, igual podemos hacer una rafia uterina. Y si no lo atraviesa, también la podemos hacer. De hecho, yo he hecho rafias uterinas en embarazadas con heridas de arma blanca que no han llegado a perforar la totalidad de la pared uterina, pero siempre unos puntos en una rafia uterina están indicados y realmente es un órgano totalmente agradable para suturar y es un órgano que nos deja suturarlo fácil y que es muy, no me sale la palabra para decirles, pero es un órgano que realmente tiene una capacidad de cicatrización muy buena y cuando hacemos una rafia funcionan bien. Ahora, ¿qué pasa con las heridas de arma de fuego? Bueno, es muy variable, como siempre en heridas de arma de fuego, puede haber lesiones de distintos tipos, a veces puede comprometer el útero, puede ser que no. Si compromete el útero, el 70% va a lesionar el feto. Y de esos 70% de fetos lesionados, entre el 40 al 65% mueren. Por lo tanto, obviamente en comparación, herida de arma blanca y herida de armas de fuego, las heridas de arma de fuego cuando involucran el útero son mucho más complicadas. Cuando encontramos un proyectil que está intrauterino y que el feto está vital, entonces vamos a hacer una cesárea de urgencia. Siempre. No podemos dejar un proyectil dentro del útero. Así que en ese caso, obviamente vamos a hacer la consulta a obstetricia si tenemos la posibilidad, pero hay que hacer la cesárea. Y bueno, hablé mucho, hablé muy rápido, pero llegamos a las conclusiones. Y espero que con todo lo que dije, que sonó medio repetitivo, pero vuelvo a repetir, primero se salva la madre, después se salva el feto, y por último se salva la capacidad reproductiva de la mujer. Eso es fundamental. Primero la madre. Y primero la madre significa primero el feto. El tratamiento debe ser precoz, agresivo y continuado. Nunca tengan miedo de le voy a pasar más volumen del que correspondía o le voy a poner más oxígeno que el correspondía. Una embarazada lo requiere. Así que tratamiento precoz, agresivo, continuado. Y recordemos que la supervivencia fetal significa supervivencia materna. Si no estabilizamos a la madre, utilizando las prioridades que da el ATLS, no vamos a tener una supervivencia fetal. Y lo que tenemos que hacer primero es reanimar a la madre y estabilizarla, siempre, primero, con las prioridades del ATLS, y después vamos a ir a controlar al feto. Al feto de entrada no lo controlamos. Y recordemos siempre que el mejor tratamiento para el feto es estabilizar a la madre. Bueno, muchas gracias. Andrea, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Soy Yani. Sí, Yani. Cuando hablaste del TNO, ¿es el mismo protocolo que para un paciente, o sea, para cualquier adulto? Sí, sí, es el mismo protocolo que para cualquier paciente adulto. Lo que sí hay que tener en cuenta es que tenemos que ser muy cuidadosos con la hemodinamia, por todo lo que ya lo expliqué varias veces y fui muy repetitiva en esto. Realmente son muy lábiles con la hemodinamia, el protocolo es el mismo, pero la tenemos que seguir muy de cerca y los gases en sangre en esto son fundamentales.
tanto por la hipocapnia y por todas las cuestiones de las cuestiones respiratorias, perdón, no me salía, y la compensación de esas cuestiones respiratorias. Acuérdense que fácilmente se van a una insuficiencia respiratoria las pacientes embarazadas, así que es necesario ser muy cuidadosos en esto y seguirlas con gases en sangre, aparte de todo lo que les hacemos normalmente, y seguir muy de cerca con la clínica. Ustedes saben, son residentes del hospital y me conocen, que yo con el tema de la clínica quirúrgica soy como muy hincha, como quien diría, pero en este caso es importantísimo, porque con la clínica vamos a saber si la paciente realmente se está manteniendo en parámetros de compensación hemodinámica y de normalidad hemodinámica. Bien, por ahí ser un poco más